Increíbles secretos revelados. El millonario dejó todo por una sorprendente oportunidad oculta. La vida de Juan transcurría en un ciclo monótono, marcado por la rutina del cultivo en el pequeño pueblo de México donde había crecido. A sus 45 años sentía que su pasión por la agronomía se había diluido entre los días de trabajo y la presión de cumplir con unas expectativas que no había elegido. Mientras tomaba un café con su familia, se agitaba en su silla sintiendo el aliciente del aroma del café con el peso del deber aplastándole el pecho. El amor por la tierra, herencia de su padre, parecía convertirse en un peso, un ancla que lo mantenía inmóvil ante las olas de cambio. De repente, la puerta se abrió. Carlos, su amigo de la infancia, irrumpió en su hogar como un torbellino. Había regresado de Estados Unidos, envuelto en éxito y ambición. La conversación fluyó rápidamente hacia un proyecto ecológico que prometía revolucionar la agricultura. Era una oportunidad tentadora, un sueño que encendía algo dentro de Juan, pero también despertaba su miedo más profundo, el de perder lo poco que había construido con esfuerzo. Cada palabra de Carlos retumbaba en su mente. La posibilidad de dejar su trabajo seguro parecía una locura. La angustia se alojaba en su estómago, como una piedra helada. Mientras jugaba con su taza, sus familiares lo instaban a considerar la propuesta, a no dejar que el miedo lo atara a la monotonía. Sin embargo, el respaldo de su familia contrastaba con su creciente inquietud. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su estabilidad por una idea que podría ser solo una ilusión? Con el paso de los días, la confusión se enredaba en su ser, mientras surcaba su mente la imagen del joven socio mencionado por Carlos. Cada palabra sobre él resonaba ominosamente. La sensación de que algo no estaba bien crecía hasta convertirse en un grillete que mantenía a Juan en un mar de dudas. ¿Quién es realmente este socio?, se preguntaba. Días más tarde decidió investigar. Lo que descubrió lo horrorizó. El joven, con ansias de poder, parecía tener planes personales que en nada alcanzaban a su comunidad. La traición se sentía palpable y sus emociones se dividían entre la necesidad de actuar y el terror a decepcionar a su familia si todo fracasaba. Una lucha interna ardía en su pecho, como si se le batiera entre dos caminos, uno conocido y seguro y otro incierto y tentador. Y justo cuando la confusión parecía consumirlo, en un sueño profundo, su padre apareció. Su voz resonaba clara. «No temas al cambio, hijo. Recuerda que tu legado es lo que más importa». Las palabras reverberaban en su mente, como un eco que desafiaba su estancamiento. Era un momento de revelación, un llamado a ser un agente de cambio, a transformar su angustia en acción. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero la carga del miedo permanecía, creciendo a medida que pasaban los días. La decisión se acercaba, pero el peso de la decepción lo hundía cada vez más. La vida de su comunidad, su futuro, todo estaba en juego. La angustia de no saber qué camino tomar lo llevaban al borde. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo? ¿A desafiar el destino y enfrentarse a la oscuridad que acechaba en el proyecto de su amigo? La presión era abrumadora y la necesidad de tomar una decisión estaba al caer, dejando su futuro y el de su comunidad en la cuerda floja. La noche había llegado, y con ella la agonía interna de Juan se intensificaba. La luz tenue de la lámpara iluminaba su sala, creando sombras que danzaban como sus pensamientos.
Se encontraba sentado en la mesa de la cocina, revisando notas y planes sobre el proyecto propuesto por Carlos. Su mente estaba atrapada entre el deseo de avanzar y el temor de optar por el camino equivocado. Las hojas estaban llenas de números y gráficas, pero Juan sabía que no se trataba solo de eso. Las estadísticas y proyecciones que había investigado se desvanecían ante la realidad de su situación. Entre los números también había algo más, su pasión reprimida, un deseo de innovar y dejar un legado no solo para él, sino para las generaciones venideras. Sin embargo, lo que sí podía ver claramente era que la propuesta, aunque prometedora, venía acompañada de riesgos palpables. La revelación del oscuro trasfondo del socio de Carlos lo había dejado paralizado. La imagen de su padre seguía en su mente, instándolo a no ceder ante el miedo. Esa figura paterna que había sido su guía siempre le había repetido que la agricultura no solo era una forma de vivir, sino una manera de honrar sus raíces. Pero ¿qué significaba todo eso si se arriesgaba a perderlo todo de un tajo? Juan se levantó de la mesa y comenzó a caminar. Necesitaba liberar la tensión que lo mantenía prisionero. Sus pasos eran escalonados, como su pensamiento, inciertos. La angustia lo empujaba a buscar una respuesta en su entorno, una respuesta que parecía tan elusiva como el viento. En lugar de desesperarse, decidió recurrir a sus herramientas de agrónomo. Empezó a esbozar un esquema de lo que podría ser un enfoque alternativo al proyecto de Carlos. Había estado tan enfocado en el miedo y la incertidumbre que se olvidó de las infinitas posibilidades que su propia experiencia podía aportar. Empezó a escribir sobre técnicas sostenibles, métodos de cultivo más eficientes y cómo podrían ser implementados en su tierra natal. Sentado de nuevo en la mesa, con las nuevas ideas fluyendo, Juan sintió por primera vez que estaba tomando el control. Las palabras parecían cobrar vida en sus manos, y su corazón palpitaba con fuerza. El proyecto de Carlos podía tener su atractivo, pero Juan empezaba a convencerse de que su propio enfoque podría ser el cambio que su comunidad necesitaba más que nada. La claridad de su propósito siempre había estado allí, oculta bajo el peso de la presión externa. Al ver todo aquello como una oportunidad de innovación, dejó atrás la imagen de desolación e incertidumbre. Sin embargo, la sombra de la confrontación con Carlos y su socio aún se cernía sobre él. Cada idea generaba nuevas dudas. ¿Aceptaría él proponer una alternativa audaz sin enfrentar la ira de su amigo, que ya parecía tener su propio camino trazado? La mente de Juan ahora zumbaba de forma contrapuesta. La necesidad de proponer su idea, de arriesgar la amistad y al mismo tiempo la responsabilidad de su legado. A medida que la noche avanzaba, Juan tomó una decisión. Al día siguiente se prepararía para exponer su propuesta ante su familia, y si todo iba bien, tal vez se atrevería a enfrentarse a Carlos. Había llegado el momento de ser honesto, no solo con los demás, sino consigo mismo. Mientras el reloj sonaba, marcando la medianoche, Juan sintió que la adrenalina recorría su cuerpo. La tensión se había transformado. No era meramente angustia, sino un llamado a la acción. Había comenzado un camino hacia la autodeterminación y la claridad de su visión. El verdadero desafío se avecinaba. Al día siguiente, con su plan en la mente, se acercaría no solo a su amigo, sino también a sus propios miedos. Pero al entrar la mañana, un mensaje de Carlos encendió en él una chispa de inquietud. «Juan, debemos hablar sobre el proyecto. Hay cambios que debes conocer». ¿Qué más escondería su amigo? La incertidumbre y la inquietud lo desbordaban. Había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. La mañana se presentaba brillante, pero en el interior de Juan las nubes de la incertidumbre acumulaban tempestades. Se sentó a desayunar. El café humeante apenas lograba distraerlo. La pantalla de su teléfono titilaba insistente y la inquietud acechaba como un depredador. El mensaje de Carlos resonaba en su mente, multiplicándose hasta formar una tormenta de posibilidades y miedos.
Terminó su desayuno y decidió que ya era hora de enfrentar a su amigo. Tal vez el cambio que Carlos mencionaba podía ser la oportunidad que necesitaba para reforzar su propia propuesta. Sin embargo, las dudas persistían. ¿Sería este el momento en que su deseo de innovación chocaría con la amistad? Con cada paso hacia la puerta su determinación aumentaba, aunque su pulso continuaba acelerado. Transitó las calles de su vecindario. Cada una de ellas le traía memorias y sentimientos encontrados. Las imágenes de su infancia en los campos, aprendiendo de su padre sobre el valor de la tierra, le acompañaban. ¿Cómo podría rendirse a los miedos cuando tantas generaciones habían trabajado para que la tierra diera frutos? Ahora, con cada paso, reafirmaban lo vital que era compartir su visión, aunque implicara un riesgo personal. Al llegar a la oficina de Carlos, un nudo en el estómago casi lo detiene. Respiró profundo, dejando que la calma llenara el momento. Era su vida y su legado lo que estaba en juego. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada expectante de Carlos, que lo recibió con una sonrisa que no alcanzó los ojos. El tono de voz de su amigo, aunque amistoso, llevaba una carga que Juan no podía ignorar. «Juan, gracias por venir», comenzó Carlos. «Necesitamos hablar de la inversión. La situación ha cambiado y creo que podría beneficiarnos a todos». A medida que Carlos exponía los detalles, Juan se sentía cada vez más fuera de lugar. Nuevos términos, proyecciones arriesgadas y un sentido de urgencia rodeaban la conversación, en la que Carlos parecía brillar con confianza. Pero para Juan, todo aquello era una cortina entre él y la verdad que conocía. Cuando finalmente Carlos terminó de hablar, Juan sintió que el aire le faltaba. No solo se trataba de una simple inversión, había transferencias de poder, decisiones que podrían resultar catastróficas. «Carlos, ¿te has preguntado sobre las implicaciones de esto? No se trata únicamente de cifras, sino de nuestra gente, de nuestras costumbres». La voz de Juan se alzó, reflejando el eco de sus convicciones. Carlos frunció el ceño, y Juan se dio cuenta de que había cruzado una línea. Un silencio tenso se estableció entre ellos. La confrontación que su mente había anticipado finalmente estaba ocurriendo. «Entiendo lo que dices, pero esto es una oportunidad que no podemos dejar escapar», contestó Carlos, más firme. La mirada de su amigo se tornó desafiante, y Juan percibió que lo que estaba en juego iba más allá de la amistad. Se trataba de principios fundamentales. La chispa de la tensión aumentaba, y Juan sabía que no podía retroceder. Tenía que exponer su plan ante Carlos. Debía aprovechar la oportunidad que le brindaba aquel diálogo. Sin embargo, en su interior, una nueva incertidumbre surgía. ¿Realmente podría convertir la resistencia de Carlos en un impulso hacia su propuesta? «Carlos, creo que existe otra manera de abordar esto», empezó Juan con una voz que temblaba, pero que se fortalecía en su decisión. «Podríamos innovar sin sacrificar lo que somos. Voy a hacerte una presentación sobre mi visión basada en técnicas sostenibles». El rostro de Carlos se tornó serio, y el brillo en sus ojos dio paso a algo más profundo, casi como un desafío. La conversación se tornaba más intensa, y cada palabra se convertía en un campo de batalla entre la ambición y el deber. Mientras las ideas chocaban, Juan sintió que había pasado una línea que no tendría retorno. Cada propuesta que lanzaba era una apuesta no solo profesional, sino personal. ¿Y si al final todo se volvía en contra? La presión lo envolvía, como un abrazo tanto temido como esperado. Las cartas estaban sobre la mesa, y en aquel intercambio, Juan no solo estaba mostrando su plan, estaba presentando su verdadero yo. ¿Qué respuesta tendría Carlos? ¿Aceptaría la visión de su amigo o dejaría que las viejas ambiciones lo separaran? Juan estaba dispuesto a arriesgarlo todo en la batalla por su legado, pero el precio a pagar parecía aumentar con cada palabra que pronunciaba. La voz de Carlos rompió el silencio y la incertidumbre se convirtió en una revelación sorprendente. «Quizá debamos considerar tus propuestas, pero antes hay algo más que debo confesarte». La tensión aumentó, haciendo que Juan se sintiera casi abrumado por lo que podría venir. Su relación, su proyecto, todo estaba a punto de transformarse. ¿Qué secretos ocultaba realmente Carlos?
La respuesta podría cambiar todo en lo que Juan había creído. La mirada de Carlos se oscureció, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran un reflejo de temores ocultos. Juan contuvo la respiración, anticipando una revelación que podría moldear no solo su relación profesional, sino también su vida. La atmósfera se tornó en un frágil equilibrio entre el miedo y la esperanza. «Juan», comenzó Carlos, su tono más íntimo, casi vulnerable, «hay algo que no te he contado. He estado trabajando con inversionistas que ven nuestras tierras no solo como cultivo, sino como una oportunidad de desarrollo, un desarrollo que podría llevarnos a ser socios de un consorcio internacional». Juan sintió que una fría oleada de incredulidad lo atravesaba. Esta idea parecía una traición a todo lo que representaban. «¿Un consorcio internacional?», repitió, buscando la manera de asimilar la magnitud de lo que Carlos le estaba revelando. «¿Qué significa eso para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra gente?». Las palabras danzaban en su mente, arrojando destellos de terror y desconfianza. «Es la oportunidad de escalar nuestra producción, de generar ingresos mucho mayores, de llevar nuestros productos a mercados que ni siquiera podíamos imaginar». A medida que hablaba, su voz se cargaba de entusiasmo, pero Juan podía ver más allá de su pasión. Tras cada frase había una seducción palpable, una tentación que amenazaba las raíces de su visión. «La transformación que propones podría ser un golpe mortal para lo que hemos construido hasta ahora», respondió Juan aún tratando de mantener la calma. «¿Estamos dispuestos a condenar los métodos tradicionales a favor de lo que podría ser solo una ilusión de éxito? Necesito que entiendas que hay más en juego que solo nuestro futuro financiero». Carlos entrecerró los ojos, la tensión palpable entre ellos como un hilo a punto de romperse. «Así que prefieres quedarte atrás, Juan. Mientras el mundo avanza, nosotros nos quedamos estancados por nostalgia. Esto es lo que se llama progreso». Las palabras de Carlos resonaron con ironía y Juan sintió la punzada de la traición. Era su amigo quien lo desafiaba, el mismo que había creído en su visión. De repente, el impulso interno de Juan despertó con fuerza. Sabía que no podía dejarse llevar por el pánico. «No se trata solo de mi visión o de la tuya, Carlos. Se trata de encontrar un camino que represente lo que somos, de no perder nuestra esencia en el proceso». Con cada oración, su voz se notaba con una autoridad renovada, formada en la fragua del desafío. Carlos se quedó en silencio unos instantes, como sopesando las palabras de Juan. En su interior, Juan luchaba con la desconfianza. En aquel momento se dio cuenta de que no solo se trataba de tender puentes entre sus ideas, sino de definir sus propios límites. Necesitaba redefinir su propio papel en aquella conversación. «Si realmente crees en esto, te invito a que me acompañes. Silencia a tus temores. Una presentación no solo mostrará mis argumentos, también será un reflejo de tus propias convicciones. Si esto vale la pena, deberíamos hacerlo juntos, pero de la manera correcta, sin perder nuestra identidad». Las palabras escaparon de su boca y en ese momento se dio cuenta de que lo que proponía podía significar su camino hacia el crecimiento. Carlos lo miró y Juan sintió el peso de la incertidumbre en el aire. Aquella batalla de decisiones se tornaba cada vez más compleja. Parecía que el futuro de sus planes dependía no solo de los números, sino de la correcta alineación de valores. Un desafío, pensó, donde finalmente tendría que definir quién era y qué quería lograr. La conversación tomó un giro inesperado. «Bien», dijo Carlos, «tendremos una última reunión con los inversores, y en la mesa quizás sea el momento de presentar ambas visiones. Pero tendrás que comprometerte, Juan. Esto necesitará de tu fe y esfuerzo». Una chispa de posibilidad encendió en el pecho de Juan. Su mente comenzaba a tramitar un plan. Sin embargo, bajo la superficie de su entusiasmo, sabía que esta oportunidad podría poner a prueba su amistad, su ética y su propia idea de éxito. ¿Podría realmente alinear sus aspiraciones con las de Carlos? La pregunta giraba en su mente mientras la tensión crecía en el ambiente. Al momento de despedirse, una sombra se asomó por la puerta. «Si esto sale mal, Juan, la culpa será de ambos», concluyó Carlos, y al ver su verdad en esa mirada, Juan sintió que la balanza se inclinaba hacia un destino incierto.
Mientras salía de la oficina, su mente se llenó de preguntas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su propuesta? ¿Qué costaría mantener su integridad en un mundo que premiaba el sacrificio? Las sombras de la duda aguardaban en la esquina de su pensamiento, ansiosas por ser alimentadas. ¿Estaría realmente preparado para asumir las consecuencias de la elección que se le venía encima? Las primeras luces del alba se asomaban desde el horizonte, y Juan se encontraba en su taller, rodeado de materiales que ya conocía de memoria. La rutina diaria, que una vez le brindaba seguridad, parecía ahora un eco distante. Con cada herramienta que tomaba, cada acción que desempeñaba, sentía el peso del nuevo desafío que tenía ante sí. La reunión con los inversores estaba a la vuelta de la esquina, y su mente no podía despegarse de la incertidumbre que la acompañaba. ¿Estoy listo para esto?, se preguntó, mientras afilaba las cuchillas de sus instrumentos. Su reflejo en la superficie pulida del acero le devolvió una imagen de dudas. La chispa de pasión por el trabajo tradicional chocaba con el brillo seductor del consorcio que Carlos había mencionado. Se encontraba atrapado entre dos mundos, y cada uno exigía grandes sacrificios. En ese instante de introspección, un pensamiento atravesó su mente. Tal vez era hora de reevaluar su visión. Había crecido defendiendo la práctica tradicional, la conexión con la tierra, pero sabía que esas creencias no podían ser un obstáculo para el crecimiento. Era crucial encontrar un equilibrio entre sus ideales y las nuevas oportunidades que se presentaban. Rápidamente comenzó a despejar estrategias, probando fervientemente su capacidad para adaptarse. Juan se dio cuenta de que debía ser proactivo y no esperar a que el contexto lo obligara a tomar decisiones. Se sentó en su escritorio, una mesa rústica llena de papeles de proyectos pasados, y empezó a escribir. Necesitaba tener claridad sobre su perspectiva, sus valores y el camino que deseaba seguir. Fluyeron las ideas, desde la sostenibilidad de la producción hasta la necesidad de innovar en el manejo de recursos. La hoja se llenó rápidamente, y con cada palabra asimilada, su indecisión se convertía en determinación. Tenía que presentar una narrativa que fusionara su pasión por lo tradicional con el potencial del nuevo desarrollo. Si podía demostrar que existía una forma de convivir con ambas visiones, podría hallar un camino que no solamente lo llevara hacia el éxito económico, sino a un avance que no traicionara sus principios. Como si una corriente de energía lo surcara, Juan sintió que había encontrado las respuestas que buscaba. «La presentación debe ser una propuesta sólida», murmuró para sí mismo. «No se trata solo de números, sino de contar una historia de transformación». La idea de contar su propia narrativa lo impulsó. Decidió llevar consigo no solo su experiencia, sino también el entendimiento de que el cambio no necesariamente tenía que significar una renuncia. Esa noche, mientras repasaba sus apuntes y reflexionaba sobre el encuentro inminente, las visiones de Carlos sobre el desarrollo no le parecían tan distantes. Había un espacio de posibilidad entre sus deseos y los de su compañero. Podía ser un parteaguas en sus vidas, pero debía ser cauteloso. La ambición podía convertirse en su mayor enemiga si no se alineaba con sus valores. A primera luz del día, en la reunión, Juan sentía un nuevo propósito en cada paso que daba. Cuando el momento llegara, sus palabras no solo presentarían su perspectiva, sino que también reflejarían su compromiso consigo mismo. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Carlos. «Estamos listos para presentar. Recuerda, esto podría cambiar todo». Juan respiró hondo. Estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría su vida. La verdad del progreso no es la metáfora del sacrificio, sino el arte de saber equilibrar. Esa idea resonó en su mente, y mientras se dirigía, una pregunta permanecía. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a ir para preservar su esencia y su visión, mientras se adentraba en un mundo que prometía mucho, pero que también podía ponerlo a prueba de maneras inesperadas? El aire en la sala de reuniones era denso, cargado de expectativas y un silencio que casi podía tocarse.
Las miradas de los inversores, personas de grandes trayectorias y recursos, estaban fijas en Juan. Era un escrutinio que lo inquietaba, pero al mismo tiempo encendía una chispa en su interior. En su mente, cada palabra que había preparado se había transformado en una oda a su doble legado, la tradición y la innovación. «Gracias por su tiempo», comenzó, su voz resonando más firme de lo que esperaba. Observó a Carlos, quien le sonreía, proyectando confianza. Fue un bálsamo para sus nervios. Hoy quiero compartir no solo un proyecto, sino una visión. A medida que presentaba su idea, Juan se dio cuenta de que estaba contando su propia historia, su lucha interna y la búsqueda de un equilibrio que nunca había dejado de perseguir. Las diapositivas mostraban gráficos y proyecciones, pero lo que realmente captaba la atención era su narrativa de transformación. Las raíces de su pasión se entrelazaban con la promesa de un futuro sostenible. «Imaginemos juntos un modelo de producción que respete nuestros valores», continuó, sintiendo la conexión con su audiencia. «Un modelo que evite el desperdicio a la vez que emplea técnicas modernas que nos permitan ser competitivos». Las preguntas comenzaron a surgir. Cada interrogante era como una daga que intentaba desmantelar su argumento, pero en lugar de desanimarse, eso encendía su determinación. Contestó cada una con confianza, recordando que su experiencia y su visión eran herramientas tan valiosas como cualquier estadística que pudiera presentar. Al finalizar la exposición, la sala quedó en un silencio reflexivo, quebrado finalmente por un aplauso moderado. Juan sintió una oleada de adrenalina recorrerlo. Había cruzado la frontera entre la incertidumbre y la claridad. Sin embargo, la tranquilidad momentánea se desvaneció rápidamente ante la siguiente pregunta, que surgió como un rayo en un cielo despejado. «¿Y si tu propuesta no cuaja, qué harás entonces?» La imagen de su taller, de las horas dedicadas a su arte ancestral, se proyectó en su mente. ¿Podría ver todo eso desmoronarse? Esa pregunta atravesó su pecho como un golpe. Se dio cuenta de que no tenía respuestas fiables en ese instante, lo que le generó una convulsión interna. Tenía que elaborar un plan de respuesta. En los días siguientes, la incertidumbre lo persiguió. Cada minuto se convertía en un ciclo de análisis entre la posibilidad de fracaso y el deseo de éxito. Se preguntó si había algo más dentro de él que podía ofrecer, un talento que no había explorado. La idea de la adaptación resonaba en su mente. Comenzó a practicar discursos en casa, no solo para los inversores. Hablaba al espejo, a su taller vacío, como si el propio lugar pudiera escuchar sus aspiraciones. Mientras más ensayaba, más emergían sus historias y lecciones de vida. Su habilidad de conectar su arte con sus principios se volvía más afinada. Un nuevo sentido de claridad lo invadió, llevándolo a comprender que el verdadero desafío no era solo la presentación ante los inversores, sino su propia aceptación de que el cambio era inevitable y, en su caso, deseado. Durante una de esas noches, el silencio del taller lo llevó a una revelación inquietante. Quizás había un camino que no había considerado. Presentar su propuesta no solo era sobre fusionar su visión tradicional con un enfoque moderno, también era un desafío hacia sí mismo. ¿Podía realmente convertirse en el líder que su proyecto necesitaba? Cuando se sentó a reflexionar sobre su futuro, un mensaje inesperado llegó de nuevo de Carlos. ¿Estás dispuesto a asumir riesgos que vayan más allá de tus comodidades? La pregunta no solo lo atormentó, lo llamó a la acción. Era un reto que requería el valor de salir de su zona de confort, un cambio que aún no había imaginado. ¿Qué oportunidades podrían presentarse si decidía poner a prueba sus límites, eligiendo la audacia sobre la seguridad? La mañana que siguió, mientras el sol iluminaba su taller, Juan tomó una decisión. Había llegado el momento de responder al desafío, no solo a los inversores, sino a sí mismo. La silla chirrió bajo su peso mientras se preparaba para salir. Ciertamente la reunión con los inversores era importante, pero sabía que lo que necesitaba era un lanzamiento personal hacia lo desconocido.
Cuando giró para cerrar la puerta, una pregunta ardía en su interior. ¿Sería capaz de enfrentar su verdad sin guardarse nada en el camino hacia adelante? Cuando Juan pisó el umbral de su taller, el aire fresco que entró pareció llevar consigo las dudas que lo habían consumido en los días previos. Se sintió diferente, como si la rutina, que antes parecía inquebrantable, se resquebrajaran ante su renovada determinación. Ya no era solo un joven que luchaba por cumplir expectativas ajenas, ahora era un emprendedor decidido a definir su propio camino. Había comenzado a esbozar un plan que iba más allá de lo que había presentado ante los inversores. Las ideas comenzaron a fluir mientras sus manos se movían con destreza sobre la madera, el material con el que había trabajado toda su vida. En cada corte y cada lijado forjaba un nuevo sentido de propósito. Las herramientas que había utilizado durante años adquirían un nuevo significado. Ahora eran extensiones de su voluntad. El aspecto de su taller se transformó lentamente, al igual que él mismo. En la pared, una tabla nueva exhibía sus objetivos: fusionar el arte tradicional con las tendencias contemporáneas del mercado. Este no sería un camino fácil, pero ahora lo sentía como un viaje lleno de posibilidades. Había sumado recursos innovadores a su repertorio, técnicas que había visto en exposiciones y talleres. Cada nuevo elemento era un reflejo de su cambio interno y un testimonio de su evolución. Con cada avance, las preguntas de los inversores resonaban en su mente, pero esta vez su base emocional era más firme. Se dio cuenta de que debía construir su propia narrativa, no solo enfocándose en las necesidades comerciales, sino también en la singularidad de su visión. Aprendió a ver su propuesta no como una mera transacción, sino como un diálogo entre su herencia y su ambición. Un día, mientras trabajaba, se sorprendió a sí mismo creando un diseño que unía lo mejor de sus raíces con los principios modernos. La mezcla de lo antiguo y lo nuevo no solo era un producto, era una declaración de intenciones. Esto es más que solo un objeto, pensó. Es un puente entre generaciones. Sin embargo, la inquietud volvió a acecharlo cuando se dio cuenta de que había un paso más que necesitaba dar. La propia presentación frente a los inversores ya no sería la culminación, sino el principio de un proceso más complejo. Debía entender cómo comunicar su historia personal junto con su propuesta, atrapando a su audiencia en una red de emociones genuinas y manifestando su convicción. La autenticidad en su voz era esencial. Por lo tanto, se dedicó a escribir. Describió cada aspecto de su viaje, sus luchas, el significado detrás de cada diseño y la esperanza que tenía para el futuro. No se trataba de un relato biográfico, sino de un manifiesto que reflejaba su esencia. Esa conexión emocional, sabía, podría ser el aspecto que lograra cautivar a quienes lo escucharan. A medida que redactaba, Juan sintió cómo cada palabra lo acercaba más a ese punto vital de su transformación. Pero en el fondo, una verdad se alzaba. ¿Qué pasaría si se abría demasiado? Si se mostraba vulnerable ante personas que ya lo habían cuestionado. Esa interrogante resonaba en su mente como un eco implacable, planteando la posibilidad de ser rechazado no solo por su idea, sino por la íntima revelación de su ser. En medio de esta autoconfrontación, un mensaje de Carlos interrumpió su meditación. Recuerda, en la vulnerabilidad también hay fuerza. ¿Estás listo para mostrarte tal como eres? La respuesta no sería sencilla, pero el desafío era claro. Se preparaba para dar un paso hacia lo desconocido, a un lugar donde la autenticidad y la audacia eran ambos requisitos. Con el corazón turbado y decidido, Juan se plantó ante el espejo una vez más, asegurándose de que su reflejo le devolviera el valor que buscaba. En esa imagen vio no solo a un creador, sino a un visionario dispuesto a abrazar sus miedos, a penetrar en la verdad de su historia. El día de la reunión se acercaba, y mientras ajustaba los últimos detalles de su presentación, una sensación de anticipación le recorrió el cuerpo. Sabía que no sería un simple intercambio de ideas, sino una prueba de fuego que pondría a prueba su compromiso con su propio legado. Sin embargo,
Al concluir su discurso, se planteó en voz alta una inquietante cuestión. ¿Y si al final no era suficiente? La duda, aunque debilitante, era un recordatorio de que cada paso hacia adelante lo acercaba a su verdad más profunda. La decisión sobre cómo enfrentar ese desafío estaba más cerca que nunca. ¿Cómo podría afrontar lo inevitable cuando el fracaso y el éxito bailaban en delicado equilibrio en su mente? El amanecer del día de la presentación llegó como un susurro entre tinieblas. Juan despertó con un nudo en el estómago, la sensación de que la inminente reunión no solo definiría su futuro profesional, sino que también contribuiría a forjar su identidad completa. Miró por la ventana. El cielo brillante apenas reflejaba su inquietud interior. La ambición chisporroteaba, pero estaba acompañada por el miedo. Su mente no dejaba de regresar a la charla que había tenido con Carlos. ¿Realmente puedo ser auténtico y triunfar?, se preguntó mientras se duchaba. La idea de desnudarse emocionalmente frente a su audiencia lo aterraba, pero también entendía que el riesgo era inevitable si quería construir algo significativo. Al llegar al taller, una sensación de calma comenzó a inundarlo, como si el ambiente de trabajo que había cultivado era un refugio en medio del caos emocional. Se sentó en su banco de trabajo, rodeado de herramientas y maderas, y cerró los ojos por un instante. La fragancia de la madera mojada le trajo a la mente aquellos días de infancia en los que utilizaba cada tabla para dar vida a sus primeras creaciones. En ese recuerdo halló la fortaleza que le faltaba. Con la hoja de su discurso frente a él, Juan trabajó en cada palabra como si estuviera modelando una pieza de arte. No solo buscaba informar, sino conectar. Cada frase intentaba ser un eco de su sinceridad, cargada de pasión. Sabía que debía mostrarle su viaje, no como un simple relato, sino como un mapa que revelaba sus fracasos, sus aprendizajes y la esencia de su ser, la conexión entre su pasado y su visión futura. A medida que ajustaba las palabras, de repente se dio cuenta de algo fundamental. Había una delgada línea entre el miedo y la oportunidad. El primer paso para abrazar cualquiera de las dos era el acto de comunicar. Su historia no necesitaba ser perfecta, necesitaba ser real. La vulnerabilidad podría ser su mayor aliada, un rasgo que muchos temen, pero que puede resonar con la humanidad de su público. La llegada de la tarde se sintió como una contienda, cada minuto un pequeño golpe en su pecho. En su mente, los posibles escenarios se desplegaban: el aplauso, las preguntas inquisitivas, el silencio absoluto. Se obligó a recordar que su éxito no se basaba únicamente en la validación externa, sino en su propia convicción. Esta presentación era su oportunidad dorada, el momento de presentar su verdadero yo, con todas sus imperfecciones. Al acercarse al local donde tendría lugar la reunión, una oleada de dudas nuevamente lo invadió. ¿Y si su historia no cautivaba? ¿Y si sus ideas eran insuficientes? Pese a todo, realizó un profundo ejercicio de respiración, como recordándose que la verdadera recompensa se encontraba más allá de las palabras que pronunciaría. El valor no radicaba solo en lo que diría, sino en el hecho de dar un paso hacia adelante, en mostrar su autenticidad al mundo. Finalmente, se plantó frente al micrófono. Los rostros de los inversores se disponían ante él, expectantes, y sintió una presión que casi lo aplastó. Sin embargo, en su interior, una voz resonó con claridad. «Soy más que mis logros, soy el camino recorrido». Sus manos temblaban, pero pudo ver la luz en los ojos de su audiencia, que evocaba el mismo deseo de conexión. Antes de comenzar, Juan se detuvo un momento. Su respiración se estancó. Con el corazón decidido, alzó la voz y comenzó a compartir su historia. Pero lo que las palabras ocultaban era un giro inesperado que él mismo no había anticipado. Hoy no solo les traigo un plan de negocios, también vine a invitarlos a un viaje hacia lo que significa ser verdaderamente uno mismo. La tensión en la sala se hacía palpable. En su interior, Juan comprendía que este sería solo el inicio.
Las repercusiones de su presentación y el desafío de ser completamente auténtico estaban a las puertas. ¿Cómo reaccionarían realmente? ¿Podría mantener ese nivel de autenticidad en su vida diaria o el miedo volvería a tomar control? Su camino estaba lejos de ser simple, y la respuesta a estas preguntas podía alterar su destino en formas que aún no podía imaginar. A medida que las primeras frases emergían de sus labios, Juan sintió cómo la intensidad en el aire se transformaba. Las miradas de los inversores, antes críticas, comenzaban a suavizarse. Algo en su vulnerabilidad resonaba. La esencia de su ser estaba expuesta y por primera vez era capaz de ver el impacto de su autenticidad. Al continuar, la ansiedad que lo había consumido se transformó en energía. Cada palabra que salía de su boca parecía tomar vida propia, llenando la sala con su pasión e historia. Compartió sus fracasos, cómo cada tropiezo había sido una lección invaluable. Aprender a enfrentar mi propia vulnerabilidad ha sido el mayor regalo que me he dado, confesó. La conexión que Juan había buscado tanto tiempo empezó a fluir. Notó cómo algunos inversores asintieron, otros intercambiaron miradas llenas de entendimiento. Sin embargo, no podía dejar de cuestionarse si realmente estaba a la altura de sus visiones. Aún así, siguió adelante, sintiendo que la verdad era su mejor aliada. A medida que se transformaba su discurso, se mantuvo consciente de su cuerpo. Notó los músculos relajándose en sus brazos y su respiración volviéndose más fluida. No se trataba solo de lo que decía, sino de cómo lo decía. Pero el miedo todavía estaba presente, acechando en cada pausa, preguntando si su autenticidad era suficiente para cautivar a esos inversores poderosos. Sin embargo, se sorprendió al darse cuenta de que la conexión emocional que estaba logrando era más poderosa que cualquier estrategia de negocio fría y calculadora. La presentación culminó en un momento en el que se sintió completamente expuesto. «Estamos aquí para compartir más que un producto», dijo con firmeza. «Estamos creando un espacio donde todos pueden ser auténticos». Con esa afirmación, dejó claro que su liderazgo no solo sería sobre resultados financieros, sino sobre un cambio real en cómo se relacionaban los unos con los otros. Cuando finalmente terminó, un aplauso estalló en la sala. La energía que había brotado al compartir su historia lo envolvió como una manta cálida. Sin embargo, fue la expresión en los rostros de los inversores la que verdaderamente lo conmovió. Había vislumbrado un cambio en ellos. Antes eran jueces, ahora eran participantes, interesados en ese viaje que les había propuesto. A pesar del éxito inicial, Juan sabía que esto era solo el principio. Mientras se alejaba del micrófono, sintió que una nueva etapa de su vida empezaba a gestarse. Las miradas que antes lo intimidaban, ahora lo inspiraban. Sin embargo, el eco de su autenticidad comenzaba a plantear nuevas preguntas. ¿Podría sostener este nivel de vulnerabilidad en un entorno lleno de expectativas y presiones? Durante los días siguientes, su mente no dejaba de divagar. ¿Sería capaz de aplicar esa autenticidad en todas las facetas de su vida? La idea de conectar profundamente con los demás, de renunciar a su viejo yo, lo llenaba de incertidumbre y emoción. Comenzó a cuestionar exactamente qué implicaría ser realmente fiel a sí mismo en un mundo profesional que a menudo valoraba las apariencias sobre la verdad. Los comentarios de algunos inversores resultaron ser mixtos, y la preocupación por ser juzgado resurgió como un antiguo amigo oscuro. Entre las señales de aprobación había murmullos de escepticismo que lo llevaron a reflexionar sobre cada palabra que había compartido. En su búsqueda de autenticidad, ¿había expuesto demasiado? Lo que más lo inquietaba era la llegada de una reunión de seguimiento en la que se discutirían las cifras y estrategias concretas de su propuesta. Aquí, la autenticidad que había cultivado se pondría a prueba. ¿Podría equilibrar su vulnerabilidad con la exigencia de resultados tangibles? Afrontando una crisis personal inminente,
Juan sintió que la línea entre ser auténtico y ser efectivo se difuminaba. Este nuevo desafío pondría a prueba no solo su éxito profesional, sino su capacidad de mantener la esencia de quien era. Una profunda revelación lo golpeó. El viaje para ser auténtico no terminaría con una presentación bien recibida. Era un camino en constante evolución. Al mirar hacia adelante, Juan sintió que las circunstancias lo empujaban hacia lo desconocido. La pregunta persistente en su mente era, ¿estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, incluso si eso significa renunciar a lo que una vez consideré un éxito? Con esa duda resonando, se preparaba para la próxima etapa de su vida, un nuevo capítulo que prometía revelaciones incómodas y decisiones difíciles, donde el verdadero desafío sería reconciliar su aspiración a la autenticidad con las demandas del mundo moderno. La mañana de la reunión de seguimiento llegó con una luz brillante que se colaba por las ventanas del taller de Juan. En su interior, la ansiedad lo consumía. Había pasado días revisando números, gráficos y propuestas, pero siempre volvía a la misma reflexión. ¿Podía realmente mantener su autenticidad en un ambiente que demandaba resultados y cifras por encima de todo? Mientras se preparaba, una voz resonó en su mente. La autenticidad no se negocia. Esa claridad que había encontrado tras su presentación no podía diluirse frente a la presión de los inversores. Era el momento de demostrar que ser fiel a uno mismo no solo era un ideal romántico, sino una estrategia poderosa en el mundo empresarial. Al entrar en la sala de conferencias, sintió una mezcla de temor y determinación. Los rostros de los inversores mostraban un interés renovado, pero también había una expectativa palpable. Juan sabía que no era solo una cuestión de números. Su próxima exposición sería un testimonio de su evolución personal. Cuando comenzó la reunión, se centró en compartir no solo sus proyecciones, sino también la historia detrás de ellas. Este proyecto, inició con firmeza, se basa en el deseo de innovar sin perder de vista nuestras raíces. Cada cifra representa más que un simple ingreso, representa nuestro legado y la posibilidad de marcar una diferencia. Mientras desglosaba los aspectos técnicos, se dio cuenta de que podía equilibrar la sinceridad con la competencia profesional. Su autenticidad se convertía en su arma secreta, y cada vez que presentaba un argumento, éste estaba respaldado por su historia amarga y dulce. Una estrategia que antes le parecía arriesgada, ahora le otorgaba una confianza sólida. Las miradas de los inversores comenzaban a cambiar. Sus preguntas eran profundas, iban más allá del cuánto y cuánto tiempo, se interesaban por el por qué y el cómo. Era evidente que conectaban con su mensaje, lo que reforzaba la idea de que el éxito no solo se mide en cifras, sino también en la capacidad de resonar emocionalmente con los demás. El momento culminante llegó cuando un inversor se inclinó hacia adelante y expresó su admiración. Nunca había visto a alguien defender su proyecto con tal pasión y autenticidad. Tienes algo valioso aquí, Juan. Es más que solo un producto, es una historia y una conexión con un propósito. Su corazón latía fuerte mientras escuchaba esas palabras. Por primera vez comprendió que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Con cada respuesta, con cada interacción, estaba ganando respeto y reconocimiento, no solo como agrónomo, sino como líder. Al finalizar la reunión, la energía de innúmeros aplausos y comentarios positivos le hicieron sentir que había superado la prueba. No solo había presentado un proyecto, había sellado su transformación personal. Las palabras de validez de los inversores eran el eco de sus esfuerzos por fusionar pasado y futuro, tradición e innovación. Unas semanas más tarde, cuando comenzaron a materializarse los resultados tangibles del proyecto, Juan se percató de que su camino había tomado un rumbo inesperado y emocionante. Había expandido su red, colaborando con personas que admiraban su visión, no solo por las ganancias que podían rendir, sino por el impacto que podían tener en la comunidad. El orgullo que sentía al ver cómo su trabajo comenzaba a dar frutos era incomparable. Había conquistado sus temores, mostrando que ser auténtico no significaba ser vulnerable de una manera negativa, sino abrazar su verdad con valentía. En cada planta que crecía, en cada nueva técnica que implementaba, sentía el legado de su padre, así como su propia evolución como individuo.
Finalmente, con una nueva propuesta que buscaba llevar su idea a la siguiente fase, se propuso organizar un evento para compartir su historia con su comunidad. No se limitó a presentar su viaje profesional, también compartió su proceso emocional, revelando cómo cada uno de sus pasos había sido un ejercicio de autodescubrimiento. La respuesta fue asombrosa. La sala se llenó no solo de personas interesadas en el producto, sino de corazones abiertos dispuestos a contribuir en el camino de la innovación. Este evento se convirtió en un pilar de su nuevo rumbo, un espacio donde su autenticidad podía brillar y donde otros se sentirían inspirados a abrazar su propia misión. En la culminación de este viaje, Juan finalmente entendió que no era solo un agrónomo, sino un catalizador de cambio. Había logrado no solo la reconciliación con su antigua identidad, sino también el desarrollo de una nueva, más fuerte y auténtica. Su legado no solo sería el éxito económico, sino la capacidad de transformar su comunidad a través de la honestidad y la conexión con sus raíces. De esta manera, ha logrado no solo un sueño personal, sino también recuperar y redefinir su lugar en el mundo. Ahora, con una vida renovada, Juan se preparaba para afrontar nuevos desafíos, siempre con la convicción de que la autenticidad es el camino hacia el verdadero éxito. Así, cerraba un capítulo de su vida, pero la historia de su evolución apenas comenzaba. Desde ahora, la historia de Juan es un poderoso recordatorio de que el éxito verdadero no se mide solamente en logros materiales, sino en la capacidad de permanecer fiel a uno mismo y permitir que la autenticidad brille con fuerza. ¿Y tú? ¿Estás listo para emprender tu propio camino hacia la autenticidad? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitan suscribirse ahora. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.